Buenas tardes, les habla Julio Ticona. En esta ocasión estoy sacando acerca después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte todo termina todo para el ser humano. Después de la muerte todo termina para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte todo termina para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte todo termina para el ser humano. Después de la muerte entonces sale la estrella, emperador, torre, la justicia, colgado, estrella. La gente espera que después de la muerte haya algo. Muchas personas hablan de que existe algo después de la muerte. La torre significa que todas esas ideas se derrumban porque ven la realidad. La justicia es la realidad cruda. Y el colgado significa que parece que después de la muerte solamente hay una frialdad. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Mucha gente habla del tema, está en la emperatriz. Muchas personas te van a hablar de ese tema, el sol. Te dicen que más allá de la muerte hay el paraíso, que hay cosas mejores, que hay mejor vida. Es un tema espiritual, mucha gente lo utiliza para promover sus creencias. Pero parece que después de la muerte termina todo para el ser humano, porque sale el carro. Después de que hay mucho ajetreo después de la muerte, el entierro, más allá de eso no pasa nada. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo para el ser humano. Después de la muerte termina todo. Termina todo. Después de la muerte termina todo. Termina todo. Termina todo para el ser humano. Después de la muerte, después de la muerte, después de la muerte termina todo. La estrella es la esperanza. Mucha gente tiene esperanza de que después de la muerte nuestra alma vaya a un lugar o varios lugares, como las religiones existen. Aquí está el mago. Eso es utilizado por muchas personas hábiles para atraer fieles. Pero el alma está ahí como el colgado. El alma no avanza, ni adelante ni atrás. Es una dependencia hacia las ideas que tiene la gente. Dependemos de muchos líderes carismáticos que nos dicen que existe algo después de la muerte, pero después de la muerte no hay nada. El mundo nos dice que físicamente ahí llegamos y no vamos más. Eso es todo. Porque aquí digo que Julio Ticona, después de la muerte, todo termina para el ser humano. Eso fue todo. Buenas tardes.